Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre elementos básicos de la planeación de un proyecto. Vamos a hablar sobre un documento que es el documento rector o plan de proyecto, también llamado Project Chart. En este documento tenemos toda la información relevante para el éxito del proyecto, el cual debe ser emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto con la finalidad de establecer formalmente su existencia, definiendo así también al gerente de proyectos facultades para asignar recursos y actividades. Esto quiere decir que quienes realizamos el Project Charter debemos tener el control del proyecto y una buena relación y estatus dentro de la organización. En este documento se van a detallar cada uno de los aspectos fundamentales de todo el proyecto y es aquí donde vamos a definir los objetivos, establecemos entregables, delimitamos el alcance, definimos posiciones o stakeholders, que ustedes ya deben de tener un conocimiento previo de qué son estos stakeholders y si no, los están repasando en uno de otros módulos. Asignamos responsabilidades, definimos planes financieros, de recursos y de calidad, y se tienen en cuenta consideraciones como riesgos y restricciones. Como lo comentamos, se incluye todo desde un proyecto y cada uno de estos elementos tiene que ser claro y congruente con la situación, problema que estamos buscando solucionar a través de dicho proyecto. De otra forma, podemos ver un Project Charter como la combinación de los objetivos, las mediciones, el seguimiento, la necesidad de la autoridad del administrador del proyecto, y por autoridad nos referimos a que tenga una buena comunicación con los elementos que van a estar participando dentro del proyecto. Primero, tenemos que definir el Project Scope. La gestión del alcance del proyecto se refiere al conjunto de procesos que garantizan que el alcance de un proyecto se defina y se asigna con precisión. Tenemos que ser muy precisos en la definición de hasta dónde va a llegar el proyecto. Necesitamos objetivos y alcances que se logren dentro del horizonte de tiempo para el cual está planeado el proyecto. Este horizonte de tiempo, quiero aclarar, es diferente a el que tenemos para diseñar el proyecto. A veces en un proyecto tenemos 5 semanas, tenemos 10 semanas para su realización y para su diseño contamos con días. ¿Sí? Entonces, el alcance es para el proyecto, no para su definición. Cuando hablamos de definir objetivos, es el punto de partida y es fundamental para todo proyecto tener claridad de qué es lo que queremos lograr una vez finalizado el proyecto. Una buena forma de definir un proyecto es considerar que este proyecto sea específico, que esté bien definido y que esa especificidad nos dé claridad sobre qué pretende lograr el proyecto. Su objetivo tiene que ser medible. Tenemos que tener identificadas variables que nos permitan tener una medición constante sobre qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lograr nuestro objetivo y solucionar nuestro problema. Tiene que ser alcanzable en un tiempo corto, mediano o largo, pero alcanzable a fin de cuentas. No tener sueños que no se puedan cristalizar. Se une también al ser realista, ¿sí? Congruente con la situación que estamos viviendo, con la tecnología que podemos utilizar y hasta dónde podemos llegar. Y finalmente, acotado por un plazo de tiempo. Todos estos elementos son elementos que se tienen que verificar a manera de checklist dentro de lo que es un proyecto. Vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo podríamos aplicar esto. Pensemos que el problema que nosotros queremos resolver se define de la siguiente forma. Existen empresarios que no concretan sus ideas de emprendimiento debido a una mala proyección de las mismas. Después de un diagnóstico, se llegó a la definición de este problema. No se están concretando las ideas de emprendimiento, es decir, no se están estableciendo las empresas
que se tenía el interés de establecer, de emprender, debido a que no tenemos una buena proyección. Nuestro objetivo entonces, siguiendo esta metodología SMART, puede ser proyectar ideas de emprendimiento a través de fortalecer la experiencia emprendedora y facilitar opciones de financiamiento. Si se dan cuenta, es específico, ¿sí? Es medible, es alcanzable, se puede alcanzar en un periodo de tiempo, si bien no se establece concretamente 5 meses, 2 semanas, pero podemos entender que lo que está descrito ahí se puede alcanzar en un periodo de tiempo corto, mediano o largo. Una herramienta que se puede utilizar para darle mayor estructura a nuestro objetivo es la estructura de la división del trabajo. Esta nos permite alcanzar una meta, se hace una organización sistemática de las metas y los medios que vamos a tener para alcanzarlas, clarificamos, especificamos qué vamos a hacer y se presenta mediante un tronco o meta general, que es nuestro objetivo, y se continúa con los niveles de acción en las ramas. Por eso termina por ser también un árbol, un diagrama de árbol. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Dijimos, empieza con un tronco principal donde se identifica el objetivo o el problema. Podemos plantear cualquiera de los dos. Identificar los objetivos secundarios que nos van a ayudar a cumplir con el objetivo principal. Y después, niveles de acción más precisos e iniciar actuando en estos para así lograr los objetivos escalonadamente hasta alcanzar nuestra meta. Dicho de otra forma, tenemos un objetivo que ponemos a la izquierda de nuestro diagrama, subobjetivos a su derecha y niveles de acción más específicos hasta el extremo derecho de nuestro diagrama. Y ejecutamos al revés. Ejecutamos de derecha a izquierda. Definimos de izquierda a derecha objetivos, subobjetivos, actividades y ejecutamos actividades cumpliendo subobjetivos que a su vez cumplen con objetivos. Este sería un ejemplo de cómo se vería una estructura de la división del trabajo. Ahí tenemos nuestro objetivo, ¿sí? Proyectar ideas de emprendimiento a través de fortalecer la experiencia emprendedora y facilitar opciones de financiamiento. Tenemos dos subobjetivos, uno que no tenemos dinero y otro que no tenemos experiencia. Con respecto al no tener dinero, hay 3 funciones o acciones muy específicas. Establecer clubes de socios, los negocios escalonados, un negocio que nos va llevando a otro, y créditos bancarios con diseño específico. Para la falta de experiencia, identificar cuáles son las temáticas primordiales, brindar capacitación en el proceso y lo que se tiene que hacer, que es emprender en pequeña escala y ir subiendo la escala de ese emprendimiento. Recuerden, esto no es un video que pretende hablar sobre emprendimiento, sino cómo gestionamos, ejecutamos y damos seguimiento a un proyecto. Esta es una fase inicial de la definición de las actividades que tenemos que llevar a cabo. Una vez que tenemos claras cuáles son las actividades y para eso pudimos o no utilizar una estructura de la división del trabajo, se recomienda hacer un cronograma. Este cronograma es un complemento de la estructura de la división del trabajo, representa de forma gráfica el conjunto de actividades que se van a llevar a cabo a través del tiempo y es recomendable incluir recursos y responsables de las actividades. Que no solamente el recurso sea el tiempo, sino también que pensemos más allá de qué se va a ocupar para asegurar que vamos a cumplir con nuestras actividades y lo vamos a hacer a través de un conjunto de personas o una persona responsable y ejecutaremos el cumplimiento de nuestros objetivos. Llegaremos a ese cumplimiento. En nuestro ejemplo se puede ver de esta forma. ¿Sí? Ahí están las diferentes actividades. Cada una tiene asignado un periodo de tiempo. Se establece una unidad para el cronograma. En este caso son meses. Ahora sí ya tenemos una idea de la duración completa del proyecto. Para este ejemplo en específico son 12 meses, donde las primeras 2 semanas en paralelo
Vamos a estar trabajando con el establecimiento del club de socios, establecer rutas con negocios escalonados, identificar temáticas de emprendimiento primordiales, es decir, esas son las actividades con las que vamos dando inicio a nuestro proyecto. Por ahí en la semana 3 empezamos a trabajar con lo del aspecto de los créditos bancarios. En la semana, perdón, estoy hablando de semanas y la unidad es mes. En el mes número 5 se brinda capacitación en el proceso emprender durante 4 meses y el emprendimiento empezamos con él en la última fase, podríamos decirlo así, de este proyecto de los meses 9 al 12. Es decir, en un periodo de un año estaríamos cumpliendo nosotros con nuestro objetivo. Claro, para esto se pueden usar otras herramientas que nos permitan establecer cuál es la secuencia idónea de actividades para saber con cuáles iniciamos, cuáles se van secuenciando posteriormente y con cuáles finalizamos. Algo importante, ¿cómo vamos a medir nuestro proyecto? ¿Sí? Si bien el objetivo tiene que reflejar que es medible, tenemos que identificar cómo lo vamos a medir. Y eso lo hacemos a través de los indicadores de desempeño. Estas son variables cuantificables y medibles que nos van a dejar claro lo cerca o lo lejos que estamos de cumplir con nuestro objetivo. Estas variables tienen que ser claras y congruentes, fáciles de entender y relacionadas con nuestra situación. Específicas, no se pueden confundir con nada más. Tienen que tener una unidad de medición especificada. Se miden en pesos, se mide en tiempo, se mide en porcentaje. Es decir, tenemos que tener identificado cómo vamos a medir. Y tienen que ser fáciles de medir para que las podamos ejecutar. Por ahí, si tienen ustedes conocimiento de planteamiento sistémico de una situación problema en un modelo conceptual, pueden ustedes haber identificado esas variables ya. En nuestro ejemplo, por ejemplo, hay indicadores de desempeño, en este caso 3. 1, la cantidad de negocios que nacen a partir de los clubes. ¿Vas a establecer clubes de emprendimiento en tus actividades? Pues queremos saber si nacen o no están naciendo nuevas empresas, nuevos negocios y cuántos. Porcentaje de empresas nacientes que tienen identificada su ruta escalonada. ¿Ok? Vas a empezar con este negocio, ese negocio te va a llevar a este y este otro te va a llevar al negocio que tú quieres establecer. Ese es un indicador. Todas las empresas lo tienen identificado, solamente un 70%, menos del 40%. Esos indicadores nos van a dar claridad sobre qué acciones nuevas tendríamos que implementar para corregir los errores o las lejanías en el cumplimiento de los objetivos. Otro puede ser el porcentaje de fracaso de empresas nacientes en los primeros 3 años de existencia. ¿Sí? Se supone, de acuerdo a la teoría de emprendimiento, y recuerdo, esta no es una clase de emprendimiento, pero se supone que cuando pasas la barrera de los 3 años como negocio, ya podemos pensar que eres un negocio, si no bien sólido, por lo menos ya tienes bases suficientes para salir adelante, ¿no? Es como hablar de los seres vivos, ¿no? Hay una cierta fase donde todos los seres vivos tienen todavía cuestiones que no están completamente formadas y que no les garantizan su sustento y sustentabilidad a lo largo del tiempo. Es lo mismo para las empresas. ¿Qué otras cosas nos hacen falta definir? Tenemos que definir recursos y responsables, que no se nos olvide, ¿sí? Los recursos dentro de un proyecto pueden ser físicos, humanos, de conocimiento, de saber cómo, know-how, de relaciones y contactos también, porque a veces no tenemos ese contacto que nos va a ayudar a realizar la actividad que queremos. Y financieros, bien importante tener claro cuánto cuestan las cosas, nuestras iniciativas, qué costo tienen, porque esas las van a hacer más o menos implementables. También es importante definir los entregables de un proyecto, en el inicio, en su fase de planeación, en su seguimiento y en su finalización. Así como hay que saber empezar un proyecto, hay que saber terminarlo. Es importantísimo esto. Cuando vamos a hablar del presupuesto para un proyecto, para definir los recursos financieros, hay que planear cada actividad
de proyecto en un segundo nivel. Definir para cada actividad un recursos humanos, equipo, materiales y otros, y finalmente determinar el costo de cada actividad. Nosotros en nuestro gráfico de Gantt tenemos actividades, pero esas actividades a lo mejor las tenemos que clarificar todavía un poco más para poder llegar a establecer un presupuesto. Por ejemplo, la actividad es establecer clubes de socios en 2 semanas. ¿Sí? De acuerdo a nuestro cronograma, ese es el tiempo del que disponemos para realizar esta actividad. Y es una de las actividades con las que iniciamos nuestro proyecto. La planeación a segundo nivel nos indica que para realizar esta actividad necesitamos definir una red, tener una sesión de sensibilización y definir planes para reuniones subsecuentes. ¿Qué recursos requerimos? Establecemos en este ejemplo de forma tabular estas 3 actividades. ¿Qué recursos humanos requieren? Facilidad o equipo. Por facilidad estoy queriendo entender, o más bien yo lo hice, me estoy refiriendo al término facility, a lo que es instalaciones, sitios, lugares que requerimos. Qué material, qué insumos requerimos y qué costo aproximado tendría. Entre menos aproximado y más real sea, mejor. ¿Sí? Por ejemplo, la definición de una red de personas. ¿Qué recurso humano requiere? Una sola persona, 12 horas. ¿Qué facilidad y o equipo va a requerir? Un automóvil, porque va a estar yendo de una a otra persona tratando de conformar esta red. Materiales, insumos, combustible, libreta y bolígrafo, porque va a anotar en cada una de estas entrevistas, y esto tiene un costo de 12,000 pesos. Podemos hacerlo a lo mejor un poco más todavía escalonado, donde separamos cuánto es de combustible, cuánto es de recursos, cuánto es el costo del tiempo de la persona, ¿verdad? Para que tengamos mejor identificado este costo. Como esto es un ejemplo, traté de dejarlo un poquito general. Segunda actividad, ¿qué requiere? Un facilitador, estamos hablando de la sesión de sensibilización, alguien que facilite durante 5 horas de trabajo, no es que la sesión va a durar 5 horas, sino que esta persona, la sesión más la preparación y el posterior análisis, va a tener una duración de 5 horas. 2 personas para equipo de facilitación y una persona que esté atendiendo a los invitados. En facilities necesitamos un salón con capacidad de 30 personas, computadora, proyector, pizarrón, ¿sí? Para que podamos tener una actividad interactiva. Materiales e insumos, 500 hojas blancas, 100 plumones, cinta y un servicio para 30 personas. Y por servicio nos referimos a canapés, galletas, refresco, agua, algo que tengamos ahí para que la estancia sea más placentera para las personas. Una vez hecho el análisis económico de esta actividad, se determina que son 35,000 pesos su costo. Después viene la última actividad y hacemos lo mismo. Establecemos recursos, facilidades y o equipo, materiales y su costo. De esta forma, definimos que la primera actividad, el establecer clubes de socios en 2 semanas, va a tener un costo aproximado de 227,000 pesos, incluyendo, como dice aquí en la tercera actividad, 180,000 pesos que se estarían pagando para todas las sesiones que ya el club va a estar ejerciendo. Aquí es el establecimiento, pero de una vez dejamos pagado ya lo que es todas las sesiones. Establecemos formalidad en esto. Y de esta manera cerramos nosotros con lo que es el plan de un proyecto. Definimos objetivo. Ese objetivo lo estructuramos a través de actividades. Las actividades las caracterizamos en un cronograma, las hicimos más específicas. De ese cronograma definimos responsables e indicadores de desempeño y después establecimos a detalle recursos para cada actividad. Todo eso que estamos haciendo conformaría el Project Chart. Y esta era lo que quería compartir con ustedes en este video. Muchas gracias.